Super buenas amigos, hoy vamos a ver cómo abrir un coche en menos de 30 segundos. Tengo ya un vídeo en el canal de cómo abrir un coche si te has dejado las llaves dentro, os dejo el link en la descripción si queréis verlo. Un amigo mío hace unos días lo vio y me decía que era imposible poder abrir un coche tan rápido, así que se jugó una cena a que no le abría el coche en 30 segundos. Yo le dije que cuando quisiera viniera y hacíamos la prueba con su coche, así que aquí está con su Toyota Corolla para hacer el reto. En verdad nunca me he cronometrado, pero yo creo que es algo muy asequible. Como vemos, he comprobado y todas las puertas están cerradas, evidentemente. Para este tipo de coche, lo que creo que utilizaré es una barra con gancho final. La podemos hacer nosotros, pero tiene que ser bastante firme para tener control de lo que hacemos. Una falca de puerta que es importante que sea de plástico para no dañarle la goma, una bolsa hinchable de aire para ganar espacio y aunque pierda un poco de tiempo pondré un plástico para no rayarle la pintura. Así que, con todo preparado, manos a la obra, deja que prepare las cosas y el tiempo empezará ya. En verdad sí es que es muy fácil, solo tenemos que abrir con la barra cualquiera de los botones que desbloquean o abren la puerta. Podemos escoger según el modelo de coche cuál es para nosotros el que nos resulta más fácil. Lo volveré a probar, que mi amigo quiere verlo desde dentro, si no dice que no se lo cree y aún me tocará pagarle a mí la cena a él. Y así también lo veis vosotros desde dentro. SuperFX aprobado. Pero bueno, al final tampoco hemos mirado mucho el tiempo, así que pagaremos la cena entre los dos como buenos amigos. Eso sí, ha visto con sus propios ojos, igual que vosotros, que abrir un coche no es muy difícil. Así que ir con cuidado y si os ha gustado el vídeo, considerad suscribiros a mi canal. ¡Gracias!